Buenos días, esta es una transmisión desde el cuartel general del Ejército. Hoy se conmemora el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. El presidente de la República, Francisco Sagasti, encabeza esta importante ceremonia y también se encuentran presentes y lo acompaña esta mañana la ministra de Defensa, Nuria Esparc, altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades como la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez. El jefe de Estado recibe los honores correspondientes en el marco de esta importante ceremonia que se realiza el día de hoy. Vamos a conversar esta mañana con el mayor del Ejército Peruano, Alberto Castro, director general del Instituto Histórico de esta institución, que nos va a contar mayores detalles acerca de lo que conmemoramos el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. En efecto, desde el año 1928, el presidente Leguía mediante decreto, va a promulgar la ley para celebrar todos los 9 de diciembre el Día del Ejército. En 1824, pues, va a ocurrir esta gesta, esta batalla que finalmente va a determinar la independencia no solo del Perú, sino de Hispanoamérica. Y en estos momentos estamos en el marco de esta importante ceremonia y el jefe de Estado, acompañado de la ministra de Defensa, están pasando revista a las tropas. ¿Quiénes participan esta mañana? Así es, en efecto, en estos momentos el Estado Mayor, liderado por el señor comandante general, está procediendo a acompañar al señor presidente para saludar a la bandera de guerra y a las tropas que están formando. ¿Qué otros detalles debemos recordar hoy, 9 de diciembre? Bien, como dije, el 9 de diciembre es una fecha de relevancia, no solamente para el Perú, sino para todo Hispanoamérica. Se celebra pues la batalla de Ayacucho, una batalla en la que va a participar una división peruana, encabezada por el general Lamar y formada por unidades peruanas encabezadas por la Legión Peruana de la Guardia. Así es un día que se debe recordar, además, porque es una parte importante de la historia del Perú. Se conmemora hoy el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y también el Día del Ejército del Perú. Continúa avanzando el presidente de la República, Francisco Sagasti, y se dirige hacia el estrado principal, pues en breves instantes se va a continuar con esta ceremonia. Tal como venimos informando, fue el 9 de diciembre de 1824 cuando se dio la batalla de Ayacucho. En estos momentos el presidente va a proceder a ocupar su puesto, lo va a de igual manera el Estado Mayor, que es el protocolo regular en estas ceremonias. Así es, el jefe de Estado continúa recibiendo los honores después de haber pasado revista a la tropa y se va a dar inicio de esta manera a la ceremonia. Va a tomar entonces su lugar en el estrado principal el mandatario Francisco Sagasti, acompañado de la ministra de Defensa, Nuria Esparc, y también en el estrado principal, tal como veníamos informando, se encuentran presentes otras autoridades, entre ellos la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez. Hoy es un día donde se conmemora el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. En el marco de este importante día se puede afirmar que el Perú fue protagonista principal en el proceso de la independencia de América, ya que en nuestro suelo se combatieron componentes de diversos ejércitos sudamericanos, y es en el marco de esa fecha especial en el que ya se gesta la independencia de nuestro país. Así es, en efecto, quien va a combatir va a ser el Ejército Patriota, denominado por el Libertador Bolívar como Ejército Unido Libertador. Pues van a participar fuerzas, como usted bien mencionó, de diversos países, ¿no? de la Gran Colombia, fuerzas de Chile, de Argentina y obviamente las fuerzas peruanas. Si ustedes observan, dentro de la formación está la escolta que representa la Legión Peruana de la Guardia. La Legión Peruana de la Guardia es la primera gran unidad del Ejército del Perú.
y que fue creada el 18 de agosto de 1821 por decreto protectoral del libertador San Martín. Así es, bien, de esta manera entonces se da inicio a esta ceremonia. Conmemoramos el 96º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército. Esta fecha resalta la decidida labor por la defensa nacional, el compromiso y vocación de servicio por el desarrollo de nuestro país, de los hombres y mujeres que pertenecemos al glorioso Ejército del Perú. Con el acompañamiento de la gran banda del Ejército, la ceremonia se inicia entonando el himno nacional del Perú. ¡Presente! ¡Armas! Los Andes sostengan la bandera, pendón mi color, que a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Armas! En honor a la memoria de los valerosos combatientes, los héroes de la batalla de Ayacucho que se inmolaron por la independencia, soberanía y dignidad del Perú y América, se procederá al toque de silencio. ¡Presente! ¡Armas!
Descansen. Armas. Vamos a participar ahora de la acción litúrgica que será oficiada por Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General Castrense del Perú. Bien, de esta manera entonces continúa esta ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y también por el Día del Ejército del Perú. En el marco de esta ceremonia tenemos esta acción litúrgica. En efecto, esta es parte siempre el Ejército unido también al Hacedor Dios, parte del protocolo de esta ceremonia. Recordar pues que el 9 de diciembre, asimismo, en el que celebramos este día, es la parte fundamental de todo un proceso que viene de meses anteriores. La campaña de Ayacucho comienza con el final de lo que fue la victoria de la batalla de Junín. Entonces, en ese proceso es lo que se remarca y finalmente va a terminar en esta victoria de Ayacucho, que es lo que celebramos hoy día. Y recordemos que esta batalla también se da en la Pampa de la Quinua, un lugar histórico. Así es, en efecto, la Pampa de la Quinua, un lugar de aproximadamente 1.200 metros, ¿no? Espíritu Santo, el Señor de la tierra, el mar, esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo estado Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado hace ya está en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que la digas de palabra y mi criado quedará totalmente sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Excelentísimo señor Francisco Sagasti, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso de la República. Señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Nuri Espach, ministra de Estado en el despacho de Defensa. Señor José Eliezer Navarro, ministro de Estado del despacho del Interior. Señor general del Ejército César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores generales y almirantes, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional de nuestro glorioso Ejército del Perú. Señores oficiales, señoras y señores oficiales superiores, subalternos, damas y caballeros cadetes, señoras y señores superiores, técnicos y suboficiales, damas y caballeros alumnos, clases y sus soldados, señores empleados civiles, capellanes, damas y caballeros. Estamos, queridos hermanos, en Cristo,
Hoy conmemoramos la batalla de Ayacucho, una sangrienta pero decisiva batalla en el proceso de independización de nuestra República, justamente a vísperas de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. Nos encontramos ante una nueva guerra, un enemigo invisible, pero es capaz de quitar la vida, el COVID-19. Y ustedes, militares, junto con nuestros hermanos policías y profesionales de la salud, han enfrentado decisivamente y directamente este terrible enemigo y han sufrido bajas en el fiel cumplimiento de su deber. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos una vez más de su inquebrantable fortaleza y heroísmo. Por ello, al hacer memoria de una batalla pasada, pero de gran gloria, hay que agradecer hoy al Dios de los ejércitos que una vez más está con nosotros. Dios no permite que su pueblo padezca solo en la lucha o en la enfermedad. Basta saber que muchos de ustedes, contagiados con este virus, se encomendaron a nuestras oraciones al Dios de la vida, al Dios que les ha escuchado. Fíjense ustedes en el militar romano del pasaje bíblico que acabamos de escuchar. Él no pertenecía a la clase sacerdotal o judía. Él era considerado un pagano para el judaísmo. Sin embargo, supo reconocer la gracia y la bondad del Dios Altísimo en su Hijo Jesús y acudió a Él con la seguridad que a un buen militar le ha de caracterizar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano, dijo. Imaginen ustedes la fe, la seguridad en este militar. No vacila, no titubea. Él sabe bien de confianza y sabe bien de obediencia. Pero no se equivoquen, no se trata de una fe ciega o una obediencia sin sentido. No, porque Dios no miente ni puede engañarnos, porque es un Dios que muestra el camino, la verdad y la vida. Por eso les exhorto a no tener miedo en acudir a Dios de la vida, al Dios de la justicia, al Dios de los ejércitos, sobre todo en este tiempo en que todo parece perdido o nada parece tener sentido. Dios es la luz que guía nuestras acciones. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas y oraciones. Por nuestros gobernantes y por quienes comparten la responsabilidad de dirigir nuestra patria, para que juntos y a pesar de las diferencias constituyan un país sobre los pilares de la paz, la democracia, el bien común, la tolerancia y el respeto a los derechos y deberes humanos. Roguemos al Señor por las Fuerzas Armadas del Perú, participantes de nuestro glorioso ejército, para que con decisión y fortaleza cumplan su misión de servidores, de seguir en la búsqueda de la libertad y de la paz de nuestra querida nación. Roguemos al Señor por todos nosotros peruanos,
para que vivamos como hermanos, respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin violencia y sin miedo, roguemos al Señor. Por los heroicos militares y civiles que ofrendaron su vida y derramaron su sangre en la batalla de Ayacucho, para que dejando un país libre y pacífico ante Dios, les corone con la gloria de la eternidad. Roguemos al Señor. Oremos. Señor Dios de los ejércitos, dirige tu mirada paternal y misericordiosa sobre nuestro glorioso ejército del Perú, para que nuestro ejército unido a la historia siga escribiendo páginas de heroísmo y gloria, orgullo de un pasado grandioso, valientes ante un presente desafiante y llenos de fe ante un futuro en busca de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Bien, de esta manera ha culminado la acción litúrgica que se da en el marco de esta actividad donde se rinde homenaje a los vencedores de Ayacucho que el 9 de diciembre de 1824 lograron sellar la independencia del Perú y de América. Y también hoy es un homenaje a los miembros del Ejército del Perú, hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado todo para garantizar la independencia, libertad e integridad del territorio del Perú. Así es, en efecto, qué importante lo que ha señalado nuestro monseñor, el obispo castrense Juan Carlos Vera. El día de hoy recordamos a los miembros del ejército que han entregado su vida heroicamente en el Braen, luchando contra las huestes del narcoterrorismo, y también a aquellos miembros que han entregado su vida en la lucha contra este enemigo invisible que es el COVID. Así es, y hay que destacar además que desde marzo, cuando se determinó el estado de emergencia nacional, los integrantes del ejército peruano también han estado en primera línea de batalla en la lucha contra la COVID-19. Y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Continúa entonces de esta manera la ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho. El señor general de ejército César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el señor general de ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, comandante general del ejército. Ya se acerca entonces el presidente de la República, Francisco Sagasti, hacia el punto principal de esta ceremonia que se realiza esta mañana en el cuartel general del Ejército peruano. Lo acompaña la ministra de Defensa, Nuria Esparc, y también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército, César Astudillo Salcedo. También están presentes en esta ceremonia los comandantes generales del Ejército peruano, el general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, también de la Marina de Guerra, el almirante Ricardo Menéndez Calle, y de la Fuerza Aérea, general del Aire Rodolfo Pereira Cuneo, participan en este importante evento el día de hoy. En efecto, en estos momentos el señor presidente, acompañado por nuestras autoridades, por el señor general de Ejército, el comandante general del Ejército, va a ir a entregar la ofrenda floral. Es el acto simbólico principal de la ceremonia, diríamos, en el cual justamente se reconoce a los caídos en estas dos luchas principales en este presente año, ¿no? Y de manera general también rindiendo homenaje a los caídos en la batalla de Ayacucho. Así es, y tal como lo señalamos, lo acompaña la ministra de Defensa a hacer la entrega floral en el marco de esta ceremonia. Así es, en este momento se van a proceder a acercar y se va a rendir homenaje y tributo de esta manera
a nuestros caídos en acción de operaciones en el BRAEM y contra el COVID. Hay que destacar además la importancia de este día porque se comparten dos fechas muy importantes, un aniversario más de la batalla de Ayacucho, pero también el Día del Ejército del Perú. Así es, en efecto, desde el año 1928 es que el presidente Augusto B. Leguía va a decidir de que se erija el 9 de diciembre, batalla de Ayacucho, como Día del Ejército, ¿no? Es una fecha importante y de esta manera se reconoce la labor del ejército desde el siglo XIX. La labor en el siglo XX creo que es irrefutable, pero de esta manera se está reconociendo la participación del ejército en el proceso de independentista y a través de la consolidación de nuestra república. Así es, y además que la misión principal del ejército es defender a la nación y los intereses ante cualquier amenaza. En efecto, esa es la misión principal de todos los miembros del ejército, de nuestro ejército, ¿no? Y lo cumplimos cabalmente. Hoy en día lo estamos demostrando fielmente, parte de nuestra misión en estas zonas donde el Estado nos necesita, la sociedad nos necesita. Bien, son los detalles entonces de esta ceremonia que se realiza en el cuartel general del Ejército del Perú en el distrito de San Borja. El presidente de la República, Francisco Sagasti, encabeza este evento por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano, una actividad donde se rinde homenaje a los vencedores de Ayacucho que el 9 de diciembre de 1824 lograron sellar la independencia del Perú. Tal como veníamos informando, se encuentran presentes diversas autoridades, entre ellas la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, también la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, el ministro del Interior, José Eliche, y también altos mandos de las Fuerzas Armadas. Es de esa manera como se desarrolla esta ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. A continuación, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor general de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, comandante general del Ejército. Como parte de esta ceremonia, el día de hoy, por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, va a dar su discurso a continuación el comandante general del Ejército peruano, general Manuel Gómez de la Torre Araníbar. Excelentísimo señor Francisco Sagasti Hochhausler, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señora Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Congreso de la República. Señora Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Nuria Spark, ministra de Estado en el Despacho de Defensa. Señor José Eliche Navarro, ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor general de Ejército César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores generales y almirante, comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú
y Policía Nacional del Perú. Excelentísimo Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General Castrense del Perú. Señores oficiales generales, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, damas y caballeros cadetes, señoras y señores supervisores, técnicos y suboficiales, damas y caballeros alumnos, clases y soldados, señoras y señores empleados civiles, damas y caballeros. Es un honor. Agrupamiento, descanso. Descanso, descansen. ¡Paren! Descanso. Descanso. Es un honor para mí, en mi condición de comandante general del Ejército, dirigirles estas palabras en esta fecha tan importante en la que celebramos el 196º aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú. Inicio mis palabras agradeciendo la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República y de todas las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan y realzan el marco de esta significativa ceremonia, en la que honramos la memoria de los valientes peruanos que sacrificaron su vida para heredarnos una patria libre y soberana. Esos peruanos de voluntad férrea dieron vida al ejército y lo consagraron desde los albores de nuestra historia al servicio de la población. Son símbolo de resistencia y de bastión de peruanidad. Librando el 9 de diciembre de 1824 una de las gestas más heroicas y trascendentales de la vida republicana de nuestra patria, que sellaría definitivamente la independencia del Perú y América tras casi 3 siglos de dominación. En 1810, la corriente libertadora uniría a los pueblos y culturas de toda América del Sur en la lucha por su independencia del yugo colonialista, naciendo como estados nacionales independientes bajo regímenes republicanos, de los cuales el Perú seguiría el mismo destino, pese a ser uno de los centros del dominio militar administrativo en la región. Ello demandaría una lucha titánica de larga data, donde los esfuerzos y sacrificios de los patriotas peruanos los convertirían en soldados de la libertad. Soldados formados en el fragor del combate y endurecidos batalla a batalla, que lograrían consolidar nuestra nacionalidad. Meses previos a la batalla decisiva, el 6 de agosto de ese año, el ejército patriota, con sable en mano y lanzas en ristre, se enfrenta contra los realistas en la Pampa de Junín, transformando la lucha en victoria patriota, gracias al coraje del regimiento Húsares del Perú, bajo el comando del coronel Isidoro Suárez y la atrevida acción del sargento mayor Andrés Rázuri Esteves, decisión que marcó el inicio de los momentos de gloria de nuestro batallar. La cita con el destino para la victoria final se cumpliría al amanecer del 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua, situada al pie del Cerro Condorcunca, terreno de suave pendiente e inhóspito lugar de nuestros Andes centrales, donde el sol se abre paso sobre la montaña, bajo el cielo azul guantino y dejando espacio suficiente para que los contendientes desplieguen su mejor arte en la maniobra militar. Hoy despierta en nuestra memoria la solemne frase del general Antonio José de Sucre, quien motivando a sus hombres, previo a la batalla, pronunciara: «Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia», moviendo así la voluntad vencedora de los titanes de Ayacucho. La batalla se inició a las 10 de la mañana de un día como hoy hace 196 años, cuando las tropas de vanguardia, al mando del general realista Valdés, atacan por la izquierda a las fuerzas de Sucre,
precisamente a la División del Perú, al mando del general José de la Mar. Mientras tanto, el resto de las fuerzas realistas descienden frontalmente desde las elevaciones del Condorcunca, abandonando sus posiciones defensivas y cargando contra el grueso patriota, al que esperaba encontrar desorganizado. Sucre se percata de esta intrépida maniobra. Es testigo de la destrucción del Regimiento Primero del Cusco al mando del coronel español Joaquín Rubín de Exelis, quien debió proteger el emplazamiento de su artillería, la cual se encontraba aún despiezada y sobre sus mulas. El impulso del ataque realista se encuentra con la resistencia de las tropas peruanas. Esta resistencia es aprovechada por la división del general colombiano José María de Córdoba, quien, apoyado por la caballería de Miller, lanza la carga decisiva en compactas formaciones de línea, exclamando a viva voz: ¡División! ¡Armas a discreción! ¡De frente! ¡A paso de vencedores! Esta decisión definió el triunfo para los patriotas luego de 3 horas de cruento combate. La batalla de Ayacucho fue el epítome del esfuerzo literario de la América Unida, el último gran enfrentamiento de las campañas terrestres para la emancipación nacional, el retiro del ejército realista y la capitulación militar, que pondría fin al virreinato del Perú y cuya fecha sería instaurada como el Día del Ejército del Perú, en honor a todos aquellos hombres de ayer, de hoy y de siempre, protagonistas de los hechos que conforman la historia nacional, con ejemplos de valor, entrega y heroísmo. Hombres que heredaron orgullo, sabiduría y voluntad férrea de las primeras culturas que poblaron nuestra tierra, nobles incas, que levantaron un imponente imperio, civilización más importante de toda América del Sur, herederos de Pachacútec, Rumiñahui, Cahuide, bravos guerreros del Tahuantinsuyo, que hoy son símbolos de resistencia. Es por ello que el Ejército del Perú, con más de 3.000 años de historia, nacería oficialmente con la creación de la Legión Peruana de la Guardia, el 18 de agosto de 1821, por decreto protectoral del general don José de San Martín y Matorras, luego de proclamar la independencia del Perú y con el fin de que sea un cuerpo orgánico que patentice su formación. Esto iniciaría una tradición de honor, cuyos hombres concentrarían sus acciones en mantener al Perú libre e independiente, otorgándole el lema de jamás rendido, de reconocimiento mundial, teniendo en el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, gran mariscal del Perú, a su patrono y máximo exponente de valores y virtudes. En el combate del 2 de mayo, el valeroso ejército peruano, dirigido por nuestro héroe nacional José Gálvez Egusquiza, apagaría la intención colonialista, rechazando con el fuego de las baterías del Callao un nuevo intento de dominación, lo que en palabras del historiador Jorge Basadre lograría robustecer el espíritu nacional peruano, convirtiéndose más que en una jornada militar, en una jornada cívica. Las acciones bélicas en la Guerra del Pacífico entre los años de 1879 y 1884 fueron los momentos más difíciles de nuestro abnegado trajinar. De esos tiempos heredamos las mejores lecciones de entrega y sacrificio que conservamos hoy en día. En Arica, Ugarte nos enseñó el amor hacia la bandera y Bolognesi nos inculcó a entregar la vida por el cumplimiento de nuestros deberes. Desde los Andes centrales, el mariscal Cáceres nos dio la ejemplar lección de resistir para posteriormente levantarnos con dignidad. En la guerra del año 1941, con el mariscal Eloy Gaspar Ureta Montermoso y su notable capacidad de estrategia militar, se obligó a respetar los derechos del Perú sobre su territorio, rechazando las intenciones venideras del norte, luego de cruentos combates con tenaz resistencia. En el conflicto de Falso Paquilla del año 1981, rechazaría la intromisión extranjera mediante la realización de las primeras operaciones militares helitransportadas de la región, expulsando a quienes pretendían desconocer los tratados limítrofes existentes.
Durante la lucha contra el terrorismo, el ejército enfrentó la escalada armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país que buscaban destruir al Estado democrático, convirtiéndose en actor clave para su desarticulación. A inicios del año de 1995, el ejército se batiría en dos frentes. El conflicto del CENEPA obligaría a replegar gran parte de las fuerzas que habían estado combatiendo la subversión para desplegarlos en la nueva zona de combate, demostrando la capacidad y templanza de sus soldados, quienes se inmortalizarían como los gigantes del CENEPA. La operación Chavín de Huántar sería considerada como una de las mejores operaciones de rescate de rehenes del mundo, donde los comandos peruanos demostrarían el nivel de preparación y entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones especiales, y se cubrirían de honor el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez, dando una gran lección de sacrificio a la nación. Hoy te digo, Perú, que tu ejército siempre estará allí ejerciendo su presencia a lo largo y ancho de toda tu hermosa y diversa geografía. Jóvenes soldados que con entusiasmo desmedido y enorme voluntad de servicio siguen a sus líderes con ahínco en la más noble tradición de las armas. Participa activamente en el desarrollo nacional, realizando acciones militares que llevan esperanza a las personas afectadas por los fenómenos naturales que golpean las zonas más alejadas de nuestro territorio nacional. En las inexploradas alturas de la Cordillera del Cóndor, cumple labores de desminado humanitario y patrulla los ríos como el Amazonas y Putumayo, entre otros, evitando que se lleven la riqueza de tus bosques. En Madre de Dios, lucha contra la minería ilegal, mal que arrasa y envenena tus tierras, bosques y ríos tropicales. Y en los valles de los ríos Apurímac, Eni y Mantaro, lucha contra el narcotráfico y terrorismo, que tantos héroes se ha llevado. Lucha en primera línea contra la pandemia del COVID-19, desplegando su fuerza operativa y medios de apoyo a nivel nacional, para cuidar que el orden contribuya a disminuir este mal que ha golpeado repentinamente la tranquilidad de la nación. Ejecuta acciones cívicas y de apoyo a entidades públicas y privadas, mediante la distribución de alimentos en asentamientos humanos y centros poblados más vulnerables, con la entrega de artículos de primera necesidad. Siempre allí donde nadie más llega, haciendo obra, construyendo Perú, porque esa es nuestra misión, porque esa es nuestra vocación de servicio, tal como lo hicieran Bolognesi, Cáceres y Castilla, que demostraron que no hay satisfacción más grande que amar a su patria y servir a su gente. En ese afán se ha hecho necesario y primordial que nuestro ejército se siga preparando e inicie un proceso de transformación institucional, involucrando aspectos trascendentales como la revisión y rediseño de sus procesos, la modernización de sus recursos y la revisión de su doctrina, que permitan cerrar las brechas existentes generadas por el paso del tiempo. Nuevas amenazas han incrementado su efecto nocivo hacia la soberanía e integridad territorial de nuestra región, lo que nos exige contar con un ejército multimisión, con una fuerza moderna de organización modular que cumpla múltiples funciones, polivalente y organizada bajo el principio de armas combinadas, con capacidades estandarizadas que nos permiten engranarlas y actuar en alianza con otras fuerzas e instituciones a nivel nacional e internacional. Asimismo, nuestro ejército reafirma su presencia internacional con la participación de nuestro personal en operaciones de paz, llevando fe y esperanza a todo el mundo. Participa en la conservación ambiental e investigación científica, operando la estación Machu Picchu en Antártida. Cumple acuerdos de cooperación académica con varios países, intercambiando doctrina, enviando personal militar para su educación especializada, muchos de los cuales son reconocidos por ocupar puestos de excelencia. Cumple misiones diplomáticas y de colaboración tecnológica que permiten elevar el nivel y capacidad de prestación de servicios. El próximo año, el Perú republicano y el Ejército, unido a su historia, cumplirán 200 años, gracias a la grandeza de los patriotas peruanos que lucharon por su libertad y derechos,
contra el abuso y la injusticia. Todos esos peruanos fueron soldados de la libertad. El ejército de hoy está conformado por los nuevos soldados de la libertad, hombres y mujeres que se baten día a día para mejorar el Perú, aportando con sus acciones la seguridad necesaria para que éste se desarrolle adecuadamente. Su compromiso está con el pueblo y su bienestar en todo lugar donde exista una guarnición militar. Señoras y señores, tenemos la dicha de haber nacido en esta hermosa tierra, plena de libertad, bendecida por la abundancia y heredera de una copiosa diversidad cultural. Hoy, que nos reunimos para rememorar a los peruanos caídos en la lucha por la independencia del Perú y América, los invito a renovar nuestro compromiso de honor para con la patria y a esforzarnos día a día para ser mejores personas, a trabajar unidos por el progreso y desarrollo del Perú y a defenderlo con todas nuestras fuerzas de los enemigos que lo quieren ver subyugado, atrasado y servil. Recibamos el Bicentenario como lo soñaron quienes nos antecedieron. Soldados, que tenemos el honor de integrar el glorioso ejército del Perú. Somos orgullosos herederos de un ejército jamás rendido. Esforcémonos para que nuestra institución siga adelante con su proceso de transformación. Consolidémoslo como un ejército disuasivo, reconocido y respetado por nuestra sociedad, alimentado por los valores y virtudes de sus acciones que emulan la memoria y esencia de nuestros heroicos soldados, único motor de confianza y desarrollo para ver a nuestro Perú más unido y floreciente. Mantengámonos siempre unidos, siempre firmes, siempre dignos, hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Bien, han sido las palabras del comandante general del Ejército del Perú, general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, quien además de destacar el importante rol que viene teniendo el ejército peruano en la lucha contra la pandemia, también ha destacado su participación en diferentes eventos, como es el caso de los desastres naturales. Así es, el ejército siempre en primera línea en apoyo al progreso, al desarrollo de la sociedad peruana. Importantes las palabras de mi comandante general, indicando además los personajes paradigmáticos que son nuestras figuras a las cuales nosotros seguimos y emulamos como miembros del ejército, pero también haciendo hincapié en la labor que nos toca a nosotros a futuro. La proyección, ese proceso de transformación y modernización que está viviendo hoy en día el ejército del Perú, ¿no? Para mejorar sus capacidades, para hacer frente a las nuevas amenazas y a estos desastres naturales en el cual, que repito, el ejército siempre va a estar en primera línea. Además que la constante capacitación y preparación de los integrantes de esta institución. En efecto, eso es parte de este proceso de transformación que ya vivimos desde hace algunos años para mejorar nuestras capacidades institucionales y, como dije, hacer frente a estas nuevas amenazas. Eso es importante. La capacitación también está hoy en día, es una preocupación de suma importancia para nuestro comando institucional. Vamos a escuchar las palabras del señor Francisco Sagasti Hochhausler, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bien, a continuación se van a dar las palabras del presidente de la República, Francisco Sagasti, quien ya se acerca al podio principal para dar su discurso en el marco del 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. Hay que recordar que este día fue instaurado por el gobierno del presidente Augusto B. Leguía mediante resolución suprema del 18 de septiembre de 1928. Se conmemora cada 9 de diciembre en virtud al triunfo del batallón peruano sobre las fuerzas realistas de España en la batalla de Ayacucho, acontecida en 1824. Ya el mandatario se aproxima al podio principal en el marco de este importante evento que se realiza
esta mañana por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. Señora Presidenta del Congreso de la República, señora Ministra de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, dignas autoridades civiles y militares, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Iglesia, señores y señoras. Ayer he estado en la cripta de los héroes, recordando a quienes nos dieren el ejemplo de peruanidad. He estado frente a la lápida de mi abuelo, Francisco Sagasti Saldaña, que peleó en la batalla de Tarapacá y de quien aspiro ser un digno descendiente y a seguir su ejemplo. Hoy recordamos 196 años desde que tuvo lugar la batalla de Ayacucho. Esta fecha marca un hito trascendental en la historia del Perú y de América. Significa la culminación de un sueño en esta parte del continente. La victoria alcanzada en las pampas de Ayacucho dio la libertad no solo al Perú, sino que consagró la libertad del yugo español de toda América del Sur. Lo que sucedió en la Pampa de la Quinua fue parte de un arduo proceso, cuyo primer hito ocurrió en Huaura en 1820, cuando José de San Martín declaró la independencia del Perú. Luego, el 15 de julio de 1821, se convocó a los vecinos a un cabildo abierto y se aprobó el Acta de Independencia en Lima. Ese mismo año se oficializó la creación del Ejército del Perú, institución que ahora celebramos. Un año después se elaboraron las bases de la primera Constitución peruana, que fue promulgada por José de San Martín en 1823. Todo esto sucedía mientras las fuerzas realistas avanzaban y retrocedían en diversas partes de nuestro territorio. Recién, en 1824, se libró la última batalla del proceso independentista, evento que celebramos hoy y que permanecerá en nuestra memoria por siempre. Como hemos escuchado del comandante general, bajo la dirección del mariscal José Antonio de Sucre, la gesta de la Pampa de la Quinua fue el punto culminante de una campaña militar concebida por José de San Martín y culminada por Simón Bolívar, nuestros dos libertadores. Pero recordemos que esto no hubiera sido posible sin la decidida participación de muchos peruanos y peruanas, próceres de la independencia, que prepararon el terreno para liberarnos del yugo español durante varias décadas de esfuerzo patriótico. Ayacucho fue el bautizo de fuego que recibieron las primeras fuerzas nacionales organizadas para enfrentar al enemigo. Sobre los cimientos de esta victoria y con la gloria de Ayacucho emerge el triunfante destino del Ejército del Perú, que pronto se convertiría en una de las instituciones fundamentales de nuestra patria. Según el ilustre diplomático e historiador Juan Miguel Bácula, los primeros momentos de la independencia configuraron nuestra diversidad territorial, cultural y étnica. En esos años empezaron a conformarse también las instituciones fundamentales que cristalizarían nuestra identidad y nuestra nación. Me refiero al Ejército Nacional y al Servicio Diplomático Exterior. Es así que desde el inicio de nuestra vida independiente,
El ejército se configura como un crisol de peruanidad, una síntesis de nuestra esencia nacional, una peruanísima institución que no olvida las importantes tradiciones de su historia militar. En este espacio de encuentro entre peruanos y peruanas, de todos los rincones de nuestro país, que son las Fuerzas Armadas, se han unido el conocimiento, el aprecio y el respeto mutuo entre todos los peruanos y peruanas. Dan así un claro ejemplo de cómo se construye una identidad nacional pluralista, integrada y en continuo despliegue. Desde 1928, por disposición del presidente Augusto B. Leguía, el 9 de diciembre se celebra el Día del Ejército del Perú, conmemorando el triunfo de batallones peruanos sobre las fuerzas realistas españolas en la batalla que hoy recordamos. Esta es una ocasión propicia para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que han luchado y que siguen luchando sin tregua para cimentar una patria libre y soberana de la cual hoy gozamos. A lo largo de nuestra historia, luego de la infausta experiencia de la Guerra del Pacífico, el Ejército del Perú solo ha obtenido triunfos y victorias en el campo de batalla, tal como se nos ha recordado esta mañana. Las campañas de 1941, pero empezando con la Pedrera en 1911, 1941, 1981 y 1995, por mencionar algunas. Pero también en el frente interno, en la lucha contra el terrorismo y por la pacificación nacional. Debemos reconocer claramente que gracias a su esfuerzo, compromiso y sacrificio podamos vivir hoy en paz y libertad. Por todo esto, los peruanos y peruanas debemos sentirnos orgullosos de nuestro ejército. Pero el ejército no es solo protagonista de hechos victoriosos en las armas, sino también de acciones que le han permitido integrarse más con la sociedad. Articula sus acciones con la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con los gobiernos locales y regionales y con las instituciones y otros organismos estatales, actuando siempre en forma conjunta con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Como hemos escuchado, realiza trabajos de apoyo para el desarrollo nacional, acciones cívicas humanitarias. Es clave en la gestión de riesgos de los eventos naturales que se convierten en desastre por la inacción o por la obra de los seres humanos. No hay desastres naturales, hay eventos naturales que nosotros dejamos que se conviertan en desastre. Y además de eso, nuestro ejército continúa aceptando nuevos desafíos. Durante los 10 meses de la declaratoria del estado de emergencia nacional por causa de la pandemia, el ejército estableció estrategias de apoyo a la conducción de actividades militares de lucha contra la pandemia del COVID-19 y en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Entre otras actividades, participó en el grupo de trabajo Te Cuido Perú, brindó asistencia a las personas afectadas con el coronavirus y fue parte del equipo de implementación de las operaciones Taita, que brindan atención a la población más vulnerable. El Ejército ha desplegado, entre la Fuerza Operativa y otros medios de apoyo, más de 60.000 efectivos en el nivel nacional, incluyendo el histórico llamamiento de la Reserva Orgánica. Ha ejecutado además acciones cívicas y de apoyo a entidades públicas y privadas, tales como la distribución de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha realizado también, y eso lo sabemos todos, trabajos de apoyo al Ministerio de Salud y a ESalud
en el traslado de personal de salud, medicinas, equipos médicos, kits de pruebas de COVID y balones de oxígeno. Por todo esto, los peruanos y peruanas, conscientes de la importancia de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército, saludamos hoy al soldado que se encuentra en estos instantes vigilando nuestras fronteras, patrullando nuestro agreste territorio y, en particular, aquellos que se encuentran consolidando la paz en lugares tan difíciles como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantar. Los acontecimientos y las nuevas amenazas a la seguridad que enfrenta la humanidad nos hacen revisar nuestras concepciones de doctrina nacional, de defensa nacional y el papel que juegan los avances tecnológicos, así como el nuevo contexto global de la pandemia, el cambio climático, las desigualdades globales, la polarización política y los impulsos autoritarios que tenemos que rechazar. El ejército peruano, como hemos escuchado, está embarcado en un proceso de renovación, no solo de ideas y conceptos, sino también en su gestión, en su manera de organizarse y en su vida operativa. Saludo ese enorme esfuerzo de poner al día esta concepción de doctrina de defensa nacional que aprendí hace muchos años, hace décadas, de don José del Carmen Marín, el general José del Carmen Marín, uno de los artífices de la modernización del ejército peruano y las Fuerzas Armadas a mediados del decenio de 1950. Para enfrentar estas amenazas y para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el nuevo contexto internacional, es fundamental que logremos una mayor cercanía, una más fuerte unión entre las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular y toda la ciudadanía. En el poco tiempo que tiene el gobierno de transición y emergencia, y recordando el ejemplo que me dejaron mi abuelo y mi bisabuelo, dignos miembros del ejército peruano, esta es la tarea que me comprometo a realizar como jefe de Estado y de Gobierno. Muchas gracias a nuestras Fuerzas Armadas. ¡Que viva el ejército peruano! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Bien, han sido las palabras del presidente de la República, Francisco Sagasti, en el marco de esta ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército peruano. Durante el inicio de su discurso ha recordado lo que ocurrió en la Pampa de la Quinua y también ha señalado que esta es una ocasión propicia para rendir homenaje a quienes siguen trabajando para garantizar una patria libre y soberana. Además, el mandatario ha destacado la labor del Ejército del Perú en la lucha contra el terrorismo y la pacificación nacional. Además, en la lucha contra la pandemia y el trabajo que han realizado en apoyo al Ministerio de Salud y Salud con el traslado de personal de medicamento durante esta pandemia. Qué grandes las palabras de nuestro presidente realmente, haciendo gala de su profundo conocimiento académico, pero sobre todo de nuestra realidad. Estoy sumamente emocionado. Ha mencionado diversas partes de nuestra historia como institución, pero sobre todo ha resaltado las acciones que venimos realizando, no solo ahora, sino en gran parte del siglo XX, y haciendo mención también del hecho principal que conmemoramos hoy día. Sin duda han sido muy importantes sus palabras. Además, también que el jefe de Estado ha enviado su saludo por el Día del Ejército peruano a todos aquellos integrantes de esta institución que se encuentran en las fronteras, que se encuentran al interior del país todavía trabajando, tal como él mismo lo señaló, para garantizar una patria libre y soberana. De esta manera, entonces, continúa esta ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho. Para finalizar la ceremonia por el 196º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército, entonaremos las vibrantes notas del himno del Ejército.
Sobre el hombro. ¡Armas! Damas y caballeros, la ceremonia ha terminado. El jefe de línea, señor general de brigada Juan Valverde Virgües, rendirá los honores correspondientes al señor Francisco Sagasti Hochhausler, presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bien, la ceremonia ha concluido y ahora corresponde los honores de despedida al presidente de la República, Francisco Sagasti, quien está acompañado de la ministra de Defensa, Nuria Espar. Pero vamos a ir recordándoles un poco qué fue lo que ocurrió un día como hoy, 9 de diciembre. Sí, yo quería resaltar las palabras del presidente donde él señala su legado familiar, la trascendencia de su legado familiar. Él tiene un abuelo que ha combatido en la Guerra del Pacífico, que fue de los años 1879 a 1883, que falleció, fue uno de los últimos sobrevivientes de la batalla de Tarapacá y que se encuentran sus restos en la cripta de los héroes. Pero no solo eso, su bisabuelo también ha sido combatiente, peleó en diferentes batallas, en el combate del 2 de mayo, combatió también en la Guerra del Pacífico y falleció en la batalla de Huamachuco. Es otro detalle importante y me parece que él ha rendido un homenaje en esta ocasión también, ¿no? Bien, ha recibido los honores de despedida y va a continuar con la revista A las Tropas. Pero vamos recordando un poco más de qué fue lo que ocurrió un 8 de diciembre. El 9 de diciembre es una batalla importantísima, como repito, no solo para el Perú, sino para toda Sudamérica. Representa por fin la última etapa, el adiós de lo que fue el dominio, ¿no?, de la corona española en tierras hispanoamericanas.
Eso es lo principal. Y dentro de esta batalla se van a conjugar no solamente peruanos. Grandes nombres resaltan. El general José María Córdoba, cuyo nombre lo lleva la Escuela de Cadetes de Colombia. Oficiales como William Miller, un inglés que va a estar a la cabeza de nuestra caballería, ¿no? Además de los peruanos, el mariscal Agustín Gamarra, Lamar, que si bien era cuencano, pero él se reconocía como peruano, y diversos oficiales, al mando todos ellos del general Antonio José de Sucre, gran colombino, ahora venezolano, que finalmente muestra que esta batalla tiene la relevancia. Permiso, señor presidente de la República. En toda Sudamérica. Se va a y por rendir eso los se le honores de considera referir a la pues, bandera Día de del guerra Ejército. y hacer retirar al personal. Bien, de esta manera entonces es como se desarrolla esta ceremonia en el cuartel general del Ejército del Perú. Ha llegado a su fin esta ceremonia por el 196 aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. Bien, culminamos con esta transmisión. Continúa con nuestra programación.